Buenos días, estimados compañeros. Hoy vamos a viajar al antiguo reino de Aragón. No vamos a acercarnos a la hermosa ciudad de Teruel y a degustar sus jamones, ni vamos a ir a los valles y montañas de Huesca, esa ciudad tan acogedora. Vamos a ir a la capital económica y administrativa de la región, a Zaragoza. Y vamos a acercarnos al centro cristiano más importante, el lugar en el cual acaban yendo todos los, digamos, los aragoneses de pro a la iglesia del Pilar, ese centro importante de culto. Y en la plaza del Pilar, o sea, un lugar típico de Zaragoza, vamos a conocer a un fotógrafo de la ciudad muy importante. En mi opinión, uno de los fotógrafos españoles más brillantes y creativos de los últimos tiempos. Su nombre es Robert Tomàs. Él es fotógrafo profesional y lleva ya mucho tiempo metido en la materia. Trabaja en muchos medios, ha estado haciendo todo tipo de trabajos fotográficos y ahora, bueno, hace algún tiempo está centrado en el mundo de la docencia. Entonces él da cursos de fotografía callejera y de fotografía en general por diversas ciudades de España. Puede ir a Madrid, a Barcelona, a La Coruña, a Berlín, donde se reúna un grupo de alumnos interesados. Él se desplaza y lo que hace es explicar, mostrar cómo se trabaja en la calle y cuáles son sus formas de expresión de esa fotografía tan intimista y a la vez resbaladiza que es la fotografía en la ciudad, paseando por las calles y encontrando sistemas en los cuales se encajen un montón de piezas que son aparentemente disruptivas. Lo que él hace es sencillamente guiar a sus alumnos para que entiendan la dinámica expresiva de la fotografía, no ya de la fotografía callejera o de la fotografía de producto, de la fotografía de boda, no, de la fotografía, cómo funciona la fotografía a nivel mental y sobre todo a nivel emotivo. En esto, este fotógrafo de Zaragoza es un verdadero maestro. Vamos a su lugar de residencia y conocemos a Robert Tomàs. Básicamente lo que nos ocupa, que es la fotografía, pues llevamos ya pues unos cuantos añitos y siempre me ha interesado. La verdad es que desde muy pequeñito a mí lo que me motivaba y lo que siempre me ha llevado por el camino de la creación es contar historias, contar cosas. Siempre buscando un poco el camino que me llevara a contar lo que realmente pues, a mí me apetecía decir. Muchas veces eran historias que yo veía y que quería hacerlas llegar a todo el mundo, ¿no? Tipo como un pequeño periodista, estamos hablando de la niñez, ¿no? Pero otras muchas veces, pues lo que me apetecía ya, sobre todo en la adolescencia y tal, era contar un poco lo que me sucedía, las cosas que yo veía y sentía. Y es un poco todo ello lo que me fue llevando el encontrar un camino conductor a poder contar realmente como yo quería esas historias. Obviamente fui probando cosas y encontré la fotografía. Encontré cómo con unos libros que teníamos por ahí en casa de toda la vida, pues empecé yo a interesarme. Yo tuve una semana de fiebres cuando tendría pues 18 años, una cosa así, que me dejó en casa, pues eso, una semana, 10 días, y en el que aproveché para estudiar fotografía, lo que era la exposición, lo que era la técnica más básica, porque al final, pues en aquellos años, obviamente yo simplemente hacía fotos con el carrete, ¿no? Las fotos en aquellos años,
pero no entendía muy bien lo que era de verdad la fotografía. Y básicamente a partir de ahí fue enganchándome hasta que, como digo, pues ya encontré que era el camino en el que yo me expresaba mejor, que era el mundo de la imagen. Y eso fueron como mis comienzos, ¿no? Luego, por supuesto, a lo largo de esos años, pues fui pasando por muchos proyectos. Yo no estudié, digamos, en la universidad fotografía, yo estudié otra carrera, mis primeros años los dediqué a otra carrera, sin embargo, pues lo que era la creación y el mundo audiovisual, el vídeo, la fotografía, enseguida se me llevó, ¿no? De todo lo que eran los papeleos y cosas aburridas. Y hasta aquí. Fui pasando por diferentes proyectos y tal, hasta que, pues, sobre todo hace ya 5 años que estoy metido muy a tope con lo que es mi marca personal, de Robert Tomás, de roberttomasfoto.com, que ahí es mi web donde podréis encontrar pues, un montón de mi trabajo y sobre todo pues, toda la actividad que yo realizo y servicios que ofrezco, ¿no? Tanto en Robert Tomás Foto como en levelopfoto.com, que es como mi parte más comercial, que igual la gente tal vez no conozca tanto, ¿no? Porque no la muestro tanto. En eso estamos, de momento, con todo lo que es ese camino tan bonito que es ese maratón, que es la fotografía. La fotografía que yo realizo más personalmente, que es una fotografía muy urbana, una fotografía que digamos que yo utilizo lo que son los elementos de la ciudad, los elementos que te vas encontrando en el día a día para componer y buscar esas historias que a mí me gusta contar, pues para mí no es que sea fotografía de calles, simplemente fotografía. Y de hecho, en lo que es el estudio de grandes autores clásicos, grandes fotógrafos como era la era de los Robert Dusnot, como era la era de Cartier-Bresson, como bueno, de los grandes fotógrafos, por no liarlo, pues siempre digamos que se ha crecido con una forma de fotografiar en la que ni siquiera era tan necesario tener que recorrer miles y miles de kilómetros para encontrar grandes fotos, sino que podías encontrarlas en tu entorno más cercano. Y un ejemplo clarísimo es Saul Leiter, cómo era un fotógrafo comercial, era un fotógrafo de moda, pero que realmente él pasó a la historia a través de su trabajo personal como fotógrafo de calle dentro de su propio barrio en la ciudad de Nueva York. Entonces, claro, te pones a pensar y dices, gente que ha trascendido tanto como Leiter, que no salía para su obra personal, como digo, de su barrio, pues es sinceramente algo increíble. O José Manuel Navia. José Manuel Navia, que siempre ha huido de esos exotismos para hacer un trabajo un poquito más cercano, un poquito más de la España interior, de la Castilla interior, y cómo en esos rincones tan cotidianos para mucha gente, incluso diría que desconocidos para muchos urbanitas, como es las zonas más rurales, pues ha encontrado el kit de la cuestión, ¿no? Para desarrollar su voz como fotógrafo. A mí me interesa mucho eso. Me interesa darle muchas vueltas a las zonas donde yo paso, donde yo camino, donde yo de repente me puedo encontrar 1000 historias diferentes y de hecho me sucede, porque yo soy y vivo en Zaragoza, resido en Zaragoza, en España, y he fotografiado muchísimo la zona de lo que es la Plaza del Pilar, que para el que la conozca, pues desde luego es una zona espectacular, porque te puedes encontrar un millón de cosas. Y tú dirás, claro, es que es una zona turística. Bueno, sí y no, porque yo me voy un poquito de la zona turística, y es una plaza muy grande. Pues hay una cosa muy interesante y es que yo he fotografiado miles y miles de veces allí y nunca he hecho una foto igual.
jamás. Entonces, claro, te pones a pensar en la luz, en la iluminación, en el día, en la noche, en los personajes, en las cosas que suceden delante de ti que nunca te esperas. Y todo se basa en la capacidad de observación, de trabajo de la luz, de trabajo personal, de autoanalizarte, de saber lo que quieres buscar, de saber cómo lo encuentras. Al final, tú encuentras las cosas porque poco a poco vas entendiendo lo que necesitas buscar y eso es un proceso muy interesante y tal vez muy laborioso. O como profesor de fotografía, en la cual pues yo intento a mis alumnos no solo de Zaragoza, sino de toda España, pues ayudar a ver, a dar esas herramientas visuales para redescubrir esa realidad que muchas veces nos pasa desapercibida, ¿no? Y trabajar la visión creativa, que es lo que a mí más me interesa. Antes decía que en levelofoto.com pues va a encontrar la gente que visite esa web pues muchos de mis trabajos comerciales, ¿no? Verán reportajes para Sephora, reportajes para marcas diferentes, empresas distintas. Bueno, al final es un trabajo que te da de comer, pero que no alimenta lo que es la creatividad más personal. Por eso a mí me gusta más centrarme en, como antes decíamos con Saul Leiter, en una fotografía un poquito más personal que diga algo más. Lo que es la actividad profesional de un fotógrafo o de un creador es complicada, sobre todo en tiempos en los que la gente tal vez no valora tanto ese trabajo que hay, tanto previo como durante como después. Y en un reportaje se ve claramente las horas que te puedes pegar, puedes dedicar muchísimo tiempo a ellas. Yo me río cuando ves ofertas o te lanzan propuestas de trabajo en las cuales por prácticamente 2 días enteros de trabajo te ofrecen una miseria, ¿no? Y dices, bueno, tal vez no soy yo tu cliente, o mejor dicho, tu fotógrafo, tal vez. Pero bueno, no hay que rendirse y yo creo que lo interesante es que trabajemos cada uno ese lado personal para ofrecer un punto diferenciador que haga que el cliente diga, ostras, yo quiero a Robert Tomás, yo quiero a este chico, a este fotógrafo porque hace un trabajo diferente en el que yo me siento identificado, en que nuestras sensibilidades están entrelazadas. Siempre he intentado ir más por libre. Entonces yo, a través del trabajo que he ido realizando durante todos estos años, en redes sociales, por ejemplo, en donde he intentado dar a conocer mi punto de vista referente a la fotografía, ¿no? Por ahí podéis encontrar mi canal de YouTube. Simplemente buscando Robert Tomás, seguro que ya os va a salir muchas cosas. Mi propia fotografía que veréis en Instagram o en mi página web, pues vais a encontrar una forma en la que yo la veo, la entiendo, la siento y que a través de eso pues intento que haya personas que quieran aprender un poquito sobre esa forma que yo tengo de ver. Y a través de ella pues voy planteando actividades, voy trabajando en diferentes ciudades. Y descubrir grandes talentos actuales es un momento fantástico porque a golpe de clic puedes encontrar toda la vida y toda la obra de estos fotógrafos. Entonces, claro, es una gran oportunidad que tenemos para estudiar y para ver cómo lo hacían ellos de cara a inspirarnos y buscar esas herramientas visuales que nos aporten a nuestro estilo, nuestra forma de ver. Sí, y encuentro muy interesante lo que has dicho sobre el tema de los grandes fotógrafos, los que han pasado a la historia, que son una muestra siempre hablando pues como referentes, porque hay gente, yo lo he escuchado de vez en cuando, en que no le hacen demasiado caso a la historia pasada. Y es que yo creo también que nuestro origen, de donde ha salido todo esto, esa forma de pensar, de sentir, esa tecnología tan primitiva que tenían, es algo de lo que debemos nutrirnos bastante. Estos grandes maestros es fundamental para crecer, para seguir avanzando, pero no quedarnos ahí, sino utilizar toda esa sabiduría para seguir avanzando nosotros, ¿no?
Pues mira, decirte, por ejemplo, que lo que has hablado de la fotografía de calle, con respecto, por ejemplo, en concreto a la Plaza del Pilar, en que la conoces de sobra y sin embargo sigues haciendo allí fotos y has hecho muchísimas y siguen siendo diferentes, pues un lugar que te inspira, ¿no? Bien, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo estuve en una ocasión un par de meses casi haciendo fotos en casa. Digamos que hay una cosa que creo que es importante, sobre todo para la gente más joven que pudiera ver y escucharnos, que es que cuando tú sales fuera a fotografiar, estás como sobremotivado tal vez, estás muy excitado porque recibes muchos impactos visuales, entonces claro, eso te hace que fotografíes mucho y generalmente fotografíes mal. Creas que porque estás en un lugar diferente estás haciendo grandes fotos, cuando en realidad donde te haces fotógrafo es en tu entorno. Si vemos el trabajo que hacían reporteros, como por ejemplo Josep Kudelka, ¿no? que ha visitado muchos países, además en conflictos, en situaciones difíciles, ostras, era gente que pasaba tiempo y tiempo y tiempo. El propio Sebastián Salgado pasaba tanto tiempo que incluso llegaba al año, a los años, trabajando en lugares fuera de su casa. Entonces, claro, claro que hacía un gran trabajo. Claro que encontramos en Sebastián Salgado un genio de la fotografía. Hay que ver lo que sacrificó también para convertirse en un genio de la fotografía. Tenía hijo, tenía una mujer, tenía unas cosas en las que él renunció y por eso muchas veces, hombre, yo no digo que tengamos que hacer eso para ser grandes fotógrafos, pero tener en cuenta que no es tan fácil la fotografía, no es como irte a París un fin de semana y decir, aquí tengo mis fotos de París, ya soy un Bresson. Es complicado. Es mucho mejor trabajar en un entorno más cercano, ser autoconsciente, porque luego es cierto que cuando quieres hacer ese tipo de proyectos un poquito más largos o en otros lugares, obviamente el conocerte tú mejor, como tú dices, dedicarle más tiempo a tu entorno y no dejar de fotografiar, es lo que al final te hace fotógrafo, ¿no? Al final es un poco Antes decía, ¿no? que ahora tenemos todo un mundo en Internet para encontrar información sobre tantos fotógrafos, pero yo animo a la gente a que tampoco se quede en esos fogonazos que puedan ver, pues por ejemplo, fotos de Alex Webb, ¿no? El gran fotógrafo Alex Webb, que también es otro que no he dicho, pero podría haber dicho entre mis favoritos. Ya digo que es complicado, ¿no? Pero Alex Webb, todos seguramente se nos viene a la cabeza pues aquella foto del partido de béisbol de Cuba en la que todo parece que está situado. Bueno, hay tantas fotos que se te pueden venir a la cabeza de Alex Webb. Sin embargo, Alex Webb, en su libro Safarian of Light o en otros trabajos que él tiene, tienes un trabajo completo en el cual las historias a través de esas fotos se entrelazan. Mientras que es verdad que tal vez por esa inmediatez que tenemos en Internet,
pues solo vemos como esos hits, ¿no? Como con esas fotos. Y lo bueno de esos fotógrafos es estudiar su obra completa y decir, y entonces te das cuenta y dices, qué magnitud de fotógrafo. Pues mi trabajo es en color. A mí el color, lo que pasa es que dentro de ese lenguaje mío, personal, tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar, porque yo intento tratar el color directamente en cámara. Yo busco en cámara que los colores que yo introduzco dentro de mi composición funcionen entre sí, de cara a que, a que la fotografía, que yo el revelado lo hago muy sencillo, simplemente pues ajusto el contraste y prácticamente ya está. ¿Por qué? Porque el color ya está ahí, ya funciona, ya no te lo tienes que inventar, ¿no? En ese sentido. Y para mí es un plus para transmitir lo que yo vi y lo que yo sentía a la hora de hacer la fotografía y lo que, digamos, que entra a formar parte de mi mundo visual, ¿no? El blanco y negro para mí me encanta y por supuesto muchos de los fotógrafos que hemos hablado, su trabajo mayoritariamente es en blanco y negro. Sí, y yo aprecio mucho ese tipo de fotografía, pero a mí no me sale. Porque para mí el blanco y negro, cuando yo fotografío en blanco y negro, que lo hago, eh, tiene malas señales. Para mí es sinónimo de que quiero dejar la fotografía. Lo digo así honradamente, ¿eh? Y es una confesión que siempre, que por ejemplo en mi libro, en Fotografía Caótica, lo explico, que yo al final como soy un fotógrafo muy, muy apasionado. Yo en general todo lo hago con mucha pasión, no lo puedo evitar. Para bien y para mal, no lo puedo evitar. Ahora es tan fácil pulsar un botón, ¿no? Yo tengo una niña de 6 años y ella hace fotos. Ella pulsa el botón y hace fotos. Pero claro, yo creo que tenemos que, sobre todo los que nos gusta la fotografía, los que estamos metidos en este mundo o estos intereses de creación, pues yo creo que tenemos que ir más allá. Es la única manera que nos queda para vencer, ¿no? a esta falsa creencia de que ya se inventó, si no recuerdo mal, Kodak, que dijo, tú pulsa un botón que del resto me ocupo yo. Así que nada, vamos a seguir creciendo y lo dicho, un abrazo para ti, para Fernando y por supuesto encantado de hablar con vosotros.